¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos muy pero muy contentos de poderles dar la bienvenida, de darles las gracias por conectarse un viernes más. Yo sé que está haciendo frío en estos momentos, pero también sé que un buen cafecito a esta hora y una buena conversación puede ser lo que necesitamos para terminar esta semana, para terminar este día de la mejor forma. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, bienvenidos todos, gracias por compartir este espacio con nosotros, muy feliz, un programa muy especial, esta temporada está siendo muy especial para nosotros, para muchos que nos han escrito también, que ha llegado a los corazones de tantas personas y confiando y esperando que este programa resuelva tal vez algunas preguntas que nos hacemos todos a diario y que probablemente hace que nuestra fe muchas veces esté ahí como tratando de levantarse. Entonces, muy contenta por eso. Sí, así es. Y pues bueno, yo creo que este también es el espacio para recordar nuestras redes sociales. Así es. Recuerden que tenemos Facebook, YouTube y también estamos en Instagram como Cheo y Vivi. El canal de YouTube de Cheo y Vivi está aún quietico porque estamos planeando hacer varias cosas, pero no está de más que vayas, lo mires, te suscribas y dejes ahí tu suscripción. Recuerden que también por Instagram vamos a estar enviando algunas cosas, mandando algunas preguntas para que ustedes sean parte de este programa y realmente podamos responder a esas preguntas que todos tienen pero que casi nunca hacemos. Esta vez es de forma anónima, nadie va a saber quién eres y si preguntas algo, entonces ahí nos puedes escribir sin ningún problema. Y pues bueno, esas son las redes. Así es. Y pues bueno, yo sé que mucha gente nos pregunta, ustedes siempre dicen que están haciendo muchas sorpresas. Claro que las estamos haciendo, pero es que al tiempo estamos haciendo los contenidos que ya normalmente usted consume todos los viernes, pues Familia JB, Sí. que eso es un trabajo enorme, libretos, personajes, historias. También estamos con el Instituto Bíblico. Entonces, lógicamente, nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo, pero les prometemos que les tenemos sorpresas muy importantes. Y pues bueno, antes que nada somos papás, también tenemos dos hijos. Sí, así que bueno, usted ya va es viendo y pues bueno. Pero lo que sí hacemos es seguir trabajando en pro a, primero, glorificar el nombre de Dios y segundo, pues ayudar a muchas personas, así como Dios lo ha hecho con nosotros, pues hacerlo con otros. Entonces, hoy justamente traemos un tema muy especial que también nos habían pedido y que también nosotros nos hemos hecho esta pregunta muchas veces y tiene mucho que ver con ese día más. Recuerde que esta temporada es un día más, una nueva oportunidad, una nueva forma de hacer las cosas bien delante de Dios y a veces esos días se tornan grises cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Y viene siempre una pregunta a nosotros y es, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo trato de vivir lo mejor posible? Como hablábamos del rey Ezequías hace un tiempo, ¿por qué me pasan estas cosas? Así que hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento y la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos ver estas cosas de acuerdo a lo que nos explica y nos muestra la palabra? Así que, ¿qué te parece si empezamos orando? Claro que me parece muy bien, pero como yo siempre he dicho, si bien ahorita dije que usted se podía tomar su cafecito, le pido el inmenso favor que disponga su corazón. No me haga ese favor a mí, hágase ese favor a usted, para que usted pueda sentir la presencia de Dios allá. Sí.
y usted pueda sentir que es Dios hablando hoy a su vida. Así que desde este mismo momento le pido que cierre sus ojos, disponga su corazón y podamos hablar en estos momentos con Dios. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por este espacio, Señor, por este tiempo que tú, Señor, has reservado, Señor, para poder hablar, explicar tu palabra, Señor, hacerla con amor, con mucha humildad y también con mucha pasión, Señor. Oro por mi esposa para que la llenes de sabiduría, para que tu Espíritu Santo esté con ella, Señor. Quiero darte gracias también por mi vida. Quiero abandonarme, Señor, en tus manos junto a mi esposa, para que tú seas hablando a través de nosotros, que cada pensamiento sea guiado por tu Espíritu Santo y que todos allá en casa puedan sentir tu voz hablando a sus vidas. Te doy gracias por ellos, bendícelos, Señor, y acompáñanos en este tiempo de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así como lo decías tú, hoy pretendemos abarcar el tema del sufrimiento y del mal. Estos son temas que han tomado por muchos años de estudio a teólogos, a filósofos, hacer un esfuerzo para resolverlo. Hoy vamos a hacer un esfuerzo justamente para tratar de resolver este problema. Sin embargo, es bueno recordar lo que veíamos hace 8 días. ¿Por qué estamos tocando este tema? Te preguntarás. Lo tocamos porque en algún momento todos, incluyéndonos, nos hemos hecho esta pregunta. Pregunta que también pudo hacerse el rey Ezequías, un personaje del que venimos hablando en estos programas. Ezequías pasó una situación bastante difícil. La primera era una situación no solamente de calamidad en su salud, era una situación difícil la que él estaba viviendo personalmente. Sí. Él había caído enfermo y asimismo Dios acaba de decirle, de darle un diagnóstico donde era la muerte el resultado final. Lo contrastante de esta situación es que pues, el rey Ezequías era un hombre que se había destacado por hacer las cosas bien. Era un rey que, a diferencia de muchos otros, hizo lo que a Dios le agradaba. Vivía una vida conforme a lo que la palabra en ese entonces, la ley de Moisés, exigía. Uh-huh. Y pues resulta siendo bastante contradictorio que una persona que estaba haciendo las cosas bien, que estaba viviendo para Dios, resultara en una situación. Entonces acá pueden muchas preguntas nacer. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿De dónde viene el mal? Y yo creo que esencialmente en algún momento todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿O tú no la has hecho? Totalmente. Y yo creo que esto nos abre a un camino en donde hay un versículo bíblico que de pronto nos empieza a llevar a ese camino donde podemos descubrir que las pruebas generan este tipo de preguntas. Y es algo muy normal y natural, pues, del ser humano. De hecho, si usted me acompaña en Santiago capítulo 1, versículo 2, Santiago fue un personaje o es un libro muy valioso porque nos enseña como toda esa conducta cristiana que pocos libros la narran, es decir, muchos se concentran en la parte doctrinal, pero pocos explican de una manera detallada cómo debe vivir un cristiano su vida diaria. Y por eso es un libro que me parece fascinante y un libro que les invito a que todos lean porque es como el manual de convivencia literal de la vida cristiana. Y mira que este versículo dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Me quiero detener en la frase de cuando se hallen en diversas pruebas. La Biblia no dice en algunas pocas o de vez en cuando tendrás una prueba, sino diversas. Y esa palabra me hace notar o ver que las pruebas son inevitables. Siempre tendremos pruebas, bien sea una persona que esté con Dios o bien sea que no.
Muchas veces preguntamos, ¿pero por qué a los malos no les va mal? Es chistoso. ¿Por qué esa persona que es tan mala, perversa, todo le sale bien y mire esa vida que tiene? Pero en las circunstancias mismas de la vida hará que en algún momento tenga que vivir algo, ¿sí? Partiendo de ese punto, nos damos cuenta que seas que vivas con Dios o no vivas con Dios, pues entonces vas a tener que vivir pruebas y son completamente inevitables. El punto no es si vas a vivirlas, sino cuándo van a llegar y cómo va a ser mi reacción ante ellas, que es difícil. Digamos que en lo personal lo hemos tenido que vivir y yo lo he tenido que vivir. Y cuando pasan este tipo de pruebas, uno empieza, Dios mío, ¿cómo tengo que afrontarla esta vez? ¿Cómo tengo que hacer? Y es ahí donde nosotros vamos a este tema para que podamos entender por qué vienen las pruebas y quitarnos de pronto esa mentalidad de pensar que Dios es malo o que Dios es el que hace que suframos cuando no es así. Y por el contrario, es como animarnos a que con Dios se pueden vivir las pruebas. Y yo también quiero de pronto romper ese primer paradigma que tenemos todos en mente por este tiempo. Ujú. Y es que yo creo fielmente en que las redes sociales, los medios de entretenimiento, la televisión, no sé, las plataformas que nos han mostrado películas, ciertamente han querido contar una historia que puede evocar solamente 1 hora y media de entretenimiento o 30 minutos que puede durar un capítulo. Pero eso es una realidad alterna a la verdadera vida de las personas. Entonces las personas normalmente tratan de idealizar y tratamos en ese esfuerzo de reducirlo a lo máximo los significados importantes de la vida. Entonces tú ahorita decías, pero ¿por qué a los malos les va súper bien? Y eso es porque tratamos de reducir el bienestar general, el bienestar humano, en Exacto. términos de dinero o en términos de lo que nosotros creemos que puede resolver En nuestros términos problemas. humanos, claro, claro, claro. Es ahí donde uno no tendría por qué decir por qué les va bien cuando si haces el mal, estás mal. O sea, vas a estar mal, no hay ningún otro resultado. Ahora, nosotros le damos gracias a Dios porque hemos podido utilizar muchas plataformas de las redes sociales para poder llevar un mensaje de Cristo, pero nosotros no pretendemos que las personas vean un ideal ni siquiera en nosotros. Nosotros, por el contrario, lo que buscamos es que usted no nos siga a nosotros, sino siga a Dios. Nosotros por eso venimos y leemos la palabra de Dios, porque no venimos a enseñarte cómo nosotros vivimos, sino cómo Dios, Exacto. por medio de su palabra, pide y enseña que vivan sus hijos. Dicho esto, me parece importante que usted pueda entender cómo funcionan las redes sociales hoy en día, cómo funcionan los medios de entretenimiento que nos quieren hacer ver esa cuadrícula de la cual nadie se puede salir para nosotros sentir que tenemos el ideal ser o lo que soñamos ser o donde podemos categorizar está nuestra felicidad. Y fíjate los contrastes de la vida. Cuando uno ve que las personas pasan toda su vida esforzándose por obtener solamente las bendiciones materiales Sí. en temas de dinero, que Ujú. pueden ser medidas con esto que es el dinero o con las posesiones materiales, vemos personas que después de pasar toda una vida, dedicarla a hacer verdaderos imperios, tener muchísimo dinero, son personas que están viviendo muchas tragedias por dentro. Sí. Y yo por eso creo que en esencia lo que tú estás diciendo es una verdad con la que nosotros tenemos que empezar este programa. La Biblia no nos dice que nosotros como hijos de Dios vamos a tener una vida perfecta, No. o la Biblia no nos está dando promesas que nos dice que nosotros no vamos a pasar por ninguna tribulación, por ningún mal, por ningún desierto, por ninguna enfermedad. Es más, cuando nosotros nos damos cuenta en el Evangelio, en esencia, lo que Cristo nos estaba pidiendo, no solamente de seguirlo, sino que a su vez pudiéramos entender que todos teníamos que llevar y cargar una cruz para ir en pos de Él, es entender
que esa cruz significaba que por ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, no íbamos a tener una vida fácil o sencilla, sino que íbamos a tener que afrontar pruebas y persecución y muchas cosas más que el mismo Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que íbamos a tener que pasar como hijos de Él. Lo que pasa es que si quitáramos o si tuviéramos la posibilidad de quitar algo de la Biblia, si nos dijeran quite algo y quitáramos esto, por ejemplo, andar en diversas pruebas, pues esas promesas que están luego no se cumplirían. Porque acá dice, sabiendo que la prueba produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y eso nos está hablando incluso de nuestra eternidad. Entonces, si quitamos esa palabrita de no, Señor, de verdad, queremos una vida perfecta, pues no tendría ningún sentido lo que sigue después. No tendría ningún sentido la eternidad que Cristo nos ha prometido a través de su cruz. Entonces, cuando uno ya ve las pruebas de esta manera, créanos que usted la va a afrontar de otra forma. La va a ver de otra manera. No digo que sea sencillo, porque sería también algo mentiroso decir que cuando uno está en prueba uno está, mejor dicho, muerto de la risa. No, porque hay momentos donde nos podemos cansar, donde nuestro propio cuerpo se agota. Y hablo de pronto a las personas que padecen algún tipo de enfermedad. Y lo digo yo con toda la autoridad, que ya llevo un montón de tiempo con una enfermedad. Hay momentos donde tú dices no más, donde ya te cansas, donde otra vez, nuevamente, donde la persona que cuida a esa persona, o sea, en este caso, por ejemplo, mi esposo también se cansa, también duele, también hay fatiga, pero entendemos que esto nos lleva a un propósito y tiene un fin y que esto no se acaba aquí. Eso es lo más importante. Y teniendo en cuenta todo esto y leyendo sobre el mal, porque si uno entiende la prueba como algo malo, pues uno empieza a decir, bueno, ¿y de dónde sale el mal? O sea, ¿por qué esto es malo y por qué hay cosas malas? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y hay varias corrientes que nos pueden explicar esto. Hoy trajimos 3. Una, que la puede explicar la filosofía, explicando qué es el mal, o sea, qué se entiende como el mal. Otra, la parte emocional propia del ser, cómo explica el mal, cómo afronta el mal. Y otra, lo que dice la Biblia. Y queremos que preste mucha atención porque muchas veces y a pesar de que conocemos a Dios, es decir, a pesar de que llevamos tiempo en la fe, muchas veces creemos en esas otras 2 corrientes. Bien sea en la parte filosófica donde empezamos a cuestionar mucho a Dios, o bien sea en la parte emocional en donde dejamos que nuestras emociones sean las que ganen esa posición para afrontar una prueba. Así es, y es que yo creo que es importante resaltar algo porque de pronto tú estás interpretando el tema del mal solamente como las cosas malas que hacen otros, pero el problema del mal viene desde la misma caída del hombre y desde ese mismo momento los seres creados por Dios, los seres humanos se han preguntado el porqué de ese mal, por qué sufrimos, por ejemplo, por qué nos enfermamos, de dónde viene esto, de dónde viene la calamidad, de dónde viene la prueba, de dónde viene... Y más cuando tú puedes entender que hay un Dios que creó todo y que también creó, entre comillas, lo que podemos estar viviendo, las situaciones que por dolorosas pueden ser también parte del plan y el propósito que Dios tiene para todos sus hijos. Así que vamos a tratar de responder a esta premisa, ¿sí? Porque a través de los siglos ha sucedido que Claro. muchos se han preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y sobre todo la relación que puede tener ese Dios creador con el mal que nos acontece. Entonces, y el mal entendido en todas las cosas que pasan, que ahorita lo vamos a explicar realmente a qué se refiere muchas veces el mal en la Biblia. así que hoy vamos a mostrarte, pues esto teológicamente puede tener 1.000.000 de posturas, pero queremos abarcar por lo menos
dos de los puntos principales donde muchos teólogos se han basado para tratar de explicar el mal en relación a Dios. El primero, como bien lo decías tú, es un paradigma filosófico del pensamiento humano. A través de los siglos, muchos pensadores, creyentes y no creyentes, han tratado de buscarle una explicación por medio de la filosofía humana. Sí. Luego lo vamos a llevar ya esa transformación de ese pensamiento arcaico que pueden hacer desde el empirismo, si se quiere, a la teología bíblica. Eso va a ser al final. Y la segunda vertiente, y que me parece a mí que es de donde nacen muchas de nuestras preguntas, que ya es un enfoque más personal, más individual de las emociones de las personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos reflexionar cuando estamos pasando por un momento de crisis o de calamidad donde sufrimos algún mal? Es importante nosotros saber qué pasa en nuestra mente y cómo está nuestra relación con Dios en esos momentos. Así es. Así que, pues bueno, yo creo que podemos ya comenzar a hablar un poco de esto. Así es, entonces vamos a comenzar hablando sobre el problema filosófico del mal, cómo la filosofía puede mostrarnos ese significado que tiene el mal. Entonces no sé si quieras empezar. Pero antes hay que hacer una advertencia, y es que nosotros vamos a mostrar justamente esos esfuerzos que humanamente se han tratado de dar, esas discusiones para resolver el problema del mal en relación con Dios, y al final vamos a decir cuál es nuestra postura. Entonces, en relación a lo que nosotros venimos hablando sobre ese principal paradigma, que es el filosófico, podemos hablar de que la filosofía humana ha intentado, por medio de una rama de la filosofía que se llama teodicea, explicar y abordar el problema del mal en relación con Dios. Pero usted se preguntará, ¿qué es una teodicea? ¿De dónde viene? Pues bien, es un término que nace por allá en Grecia, muchos siglos antes de Cristo, con muchos pensadores, con muchos filósofos, pero es solamente hasta el año 1646 cuando el filósofo Leibniz la utiliza por primera vez. Así es. Para poder entender más o menos qué significa, pues tenemos que ir a su significado etimológico. ¿Sí? Teo viene de Dios y dike, que es lo que sigue en dicea, significa justicia como en sindicato. El significado entonces es la justificación de Dios. ¿Y qué es lo que busca explicar la teodicea? La existencia del mal y la justificación de la bondad de Dios a través del mal. Tiene muchos propósitos. El propósito filosófico, no teológico, vuelvo y digo, hago la aclaración, es demostrar la racionalidad de la existencia de Dios, explicando su naturaleza y sus características, mostrando los atributos que solamente pueden ser dados a Dios. Deja de lado cualquier creencia para analizar la existencia de Dios de la forma más racional a través del problema del mal. La teodicea se apoya en otras ramas de la filosofía y se encarga de la investigación de los atributos y la naturaleza inmutable del Dios a través del tiempo y a través de los problemas del mal. Es muy importante que usted pueda ver que hay unas prioridades para esta rama del pensamiento que las vamos a explicar en unas proposiciones. Así es. Estas 3 proposiciones que nos habla la teodicea o este tipo de pensamiento el primero es que Dios es bueno, lo cual significa que desea el bien y la felicidad a todas sus criaturas. La segunda, que Dios es soberano, lo que significa que tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Y la tercera es que el mal existe, incluidos los desastres naturales, las tragedias personales, la muerte y el pecado. Esas son como las 3
proposiciones. Así que lógicamente hay algo acá que está escrito que me parece muy interesante y se lo voy a leer para que usted empiece a pensar en lo que ellos plantean. Dice, si Dios es bueno y el mal existe, entonces Él no debe ser soberano, es decir, Él no es suficientemente poderoso como para evitar el mal. O bien, si Dios es soberano y el mal existe, entonces Él no debe ser bueno, es decir, Él no tiene ninguna inclinación moral para prevenir el mal. ¿Sí ve cómo una entre otras como que no funcionan? O por último, si Dios es bueno y es soberano, entonces el mal no existe, es decir, el mal es meramente ilusorio, o sea, es algo que no es real. Y esta última opción, por supuesto, no es real. Es completamente falsa. El mal, por supuesto que existe. O si no, nosotros pues no tendríamos ningún problema. Pues estaríamos bien porque entonces el mal es una ilusión. ¿Sí me hago entender? Entonces acá estas tres proposiciones, una entre otras, no coincide en lo que realmente nos habla la teología. Y es acá ahí donde tenemos que empezar a tener en cuenta que Dios, por supuesto, es soberano y que el mal existe, pero que como Dios se mueve, es una forma que nosotros humanamente no la comprendemos y que hay muchos factores que hay que considerar cada vez que Dios hace algo. Y acá hay unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, la justicia de Dios, tal como lo afirma Abraham. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis, capítulo 18, versículo 25. Y usted se va a dar cuenta por qué Abraham decía esto. Dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces acá nos muestra a Abraham diciéndonos todo lo que Dios hace en sus parámetros es justo. Y para nosotros es como, pero ¿por qué Dios permite eso? Bueno, porque en su justicia debe suceder de esa manera. Por eso es que hay factores que hay que tener siempre en cuenta cuando Dios obra, cuando Dios hace algo. Mire, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 32:4, si me pueden acompañar. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Así que medir la justicia o las obras de Dios en un pensamiento humano hace que fallemos, hace que esas proposiciones no tengan sentido, no coincida una con la otra, porque sencillamente para Dios las cosas son distintas a como nosotros las pensamos. Lo que sucede es que el gran problema de la teodicea es que siempre llevaba a conclusiones que planteaban otra pregunta. Claro. Entonces, habían muchas teodiceas famosas, propuestas por muchos filósofos famosos a través del tiempo. Por ejemplo, este filósofo Leibniz, él tiene una teodicea que es muy famosa y él dice que de todos los mundos que Dios creó, el menos malo es este. Es como una de las formas claro, dentro ¿cómo del... de explicar? Sí, y que proviene obviamente de muchas preguntas que no se pueden responder. Ahora, la buena noticia para usted y para mí es que desde que el Espíritu Santo llevó a que a través de la historia muchos hombres inspirados por él pudieran escribir la palabra de Dios en distintos idiomas, con concordancias exactas y con temas que resolvían todos los aspectos, todas las áreas de la vida. Estos hombres pudieron por lo menos darse cuenta que la Biblia traía una respuesta para todos. No solamente está este ejemplo. Te pongo este otro. Acompáñame por favor en Mateo 5, versículo 44-46, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ojo con esto, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Básicamente, en este versículo vemos de una forma mucho más clara que los juicios de Dios son perfectos, Así que es. Él tiene un propósito aún para los que hacen el mal a sus hijos y que todo en su tiempo, en el tiempo de Dios, tendrá un resultado que no solamente nosotros podemos esperar por lo que nos dice la palabra, sino la certeza que nuestra misma fe en Cristo nos hace tener, que vendrán los días donde Dios hará justicia en este mundo de injusticia. Así que yo simplemente quiero demostrarte que ese gran esfuerzo que hacen muchos filósofos, que de por sí lo digo, es un esfuerzo muy bueno porque ellos están tratando de una forma apologética de defender la existencia de Dios de formas equivocadas, porque nosotros estamos viendo que no es suficiente con las conclusiones o con las teodiceas que ellos dan, Así es. si nosotros podemos explicar a través de la Biblia justamente el problema del mal. Así que bueno, este es el primer paradigma, el paradigma de la filosofía humana. Claro, y también de pronto acotar o decir que también hay otro factor que es muy importante, que es la sabiduría de Dios. O sea, no solamente la justicia, sino su sabiduría, que va mucho más allá de nuestro racionamiento y de lo que el ser humano puede entender. Eso usted ojalá lo pueda leer en casa en Romanos capítulo 11, versículos 36 al 36. Hace como una asombrosa explicación de la sabiduría de Dios que no alcanzamos nosotros a comprender. Por ejemplo, hechos como el diluvio, que para Dios había justicia y sabiduría, pero para uno decía, uy, pero ¿cómo así? Hechos como el sufrimiento de Job, o eventos como cuando le dice a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac, que uno dice, pero ¿cómo Dios hace estas cosas? Pero Dios todo lo hace de cierta forma que hace que nosotros realmente digamos, es que Dios es Dios. O Claro, sea, no hay otra explicación. nada más, por ejemplo, el ejemplo que yo creo que podríamos ver a través de él, todos los planes que perduraron por muchos siglos, por muchos años, Sí, es la vida de José. sí, Porque cuando uno ve la historia de José, uno ve una historia llena de momentos muy difíciles, momentos donde Dios lo llena de una fe imperante, le coloca un propósito. Los sueños de José eran sueños reales. Dios le estaba mostrando su futuro. Dios estaba hablando a su corazón. Y así aún es. así, vemos que esos sueños se cumplieron a través de momentos muy difíciles. Pero no solamente se cumplieron para José y luego para sus hermanos y luego para su padre que era Jacob. No solamente se cumplieron para ellos, se cumplieron para todos los descendientes de Israel, porque fue gracias a que José llegó a Egipto que nosotros vemos cómo Dios se encarga de bendecir tanto a las familias de Israel, que ellos comenzaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pasaron los años, seguían creciendo, hasta el punto que los egipcios lo vieron como una amenaza. Y ahí comienza la historia de Israel que usted y yo conocemos. Exacto. Hay momentos donde nosotros no podemos ver el final, estamos viendo tan solo el comienzo. Pero Dios, que vive en un eterno presente, Él sí puede ver los propósitos en el tiempo, no solamente para el momento de dolor, para el momento donde tú sufres, sino también para el momento donde Él se glorifica. Así Y es. de pronto me estoy adelantando, pero quiero alentarte a algo, y es: qué hermoso es que no solamente Dios pueda conocer el propósito para nuestra vida, sea lo que sea que estemos pasando, sino que nosotros tengamos la esperanza y la certeza que nos da la fe en Cristo, el poder saber también cómo van a terminar nuestros días. Porque absolutamente todos, no importa la edad que tengamos, tenemos una premisa con la que nacemos, Ujú. una certeza, y es que en algún día todos vamos a morir. Sí, en cualquier momento.
Pero cuando tú tienes a Dios, esa premisa comienza a pasar de ser incertidumbre, desesperanza, desazón y tristeza, a ser todo lo contrario, a que tú puedas tener esperanza, a que tú puedas tener mucha felicidad de saber que al final de tu vida, en esos últimos segundos, tu pensamiento reinante debe ser: por fin voy a terminar de vivir en un mundo de calamidad, de sufrimiento y de dolor, porque ahora que cierre mis ojos físicos y abra mis ojos espirituales y esté en el reino de Dios, estaré en un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más calamidad, sino nos encontraremos con el amor de nuestra vida. Hay algo que quisiera que leyéramos rápidamente en Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38. Dice: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Esta palabra mal en hebreo, que se escribe raá, hebreo, tiene varios significados. Significados como calamidad, como miseria, como problema, como desastre. Y acá quiero hacer una aclaración porque no todos esos males ordenados por Dios son de carácter pecaminoso o inmoral, sino son dolores que envía o situaciones que envía simplemente para glorificar su nombre, pero no son acreditados como pecado o como algo malo en el sentido que nosotros lo tenemos, sino son males de dolencia. Entonces, en muchas partes bíblicas que vemos historias como las que acababa de nombrar hace un tiempo, pues nos damos cuenta que no son esos males que creemos nosotros, sino son males de prueba, donde Dios hace cosas extraordinarias, tal y como lo dice Romanos 8:28. Todas las cosas para los hijos de Dios nos ayudan a bien. Todas esas cosas, todos esos males, todas esas pruebas que uno dice: Dios mío, ayúdame, justamente nos hacen crecer. Y esa es la invitación que te hacemos. Probablemente tú estés en una circunstancia donde tú dices: pero es que yo ya no sé qué más hacer, estoy desesperado, no entiendo por qué Dios me hace esto, y nos ponemos en esa posición filosófica donde cuestionamos a Dios, donde le pedimos cuentas en un estrado judicial. Y Dios nos está diciendo: es que yo obro en justicia y en sabiduría, algo que tú nunca vas a entender. Entonces me parece muy valioso dar como ese significado de la palabra y dejarte con esto. Los creyentes tenemos la seguridad de que Dios está haciendo que los sufrimientos le ayuden a bien y a tiempo. Y eso es algo valiosísimo, algo que te hace cambiar el chip cuando estás en esos momentos, para la gloria de Él en la eternidad y el mayor disfrute de ello en el cielo. O sea, tendremos una recompensa, por supuesto, claro que la habrá. Entonces es darnos cuenta que no hay que entrar en un cuestionamiento innecesario, porque no vamos a llegar a ninguna parte, como pasaba con estos pensadores que pues seguían filosofiando y pensando y a la larga nunca vamos a entender lo que Dios quiere hacer. Y es que eso que tú estás diciendo es muy importante, porque al final eso es lo que hacen todos los que practican la teodicea, esta filosofía humana, y es que colocan a Dios en una donde lo están acusando, en un juzgado, donde le están haciendo preguntas, aseveraciones, donde le están diciendo: esto está pasando por tu culpa, dame una explicación razonable para que yo lo pueda entender. Y acá nosotros tendríamos que hablar en la Biblia, por ejemplo, de las enfermedades. Y yo solamente traigo esta colación porque de pronto tú estás pasando una enfermedad. Ezequías estaba viviendo un momento de enfermedad. Y cuando uno se da cuenta del origen mismo, uno se da cuenta que las enfermedades, que la muerte entró al mundo como producto de la desobediencia y del pecado del hombre. ¿Sí? Es muy interesante. Yo a veces cuando veo el cuadro del Edén, del jardín del Edén, tengo que confesar que ponernos en el plano también de juzgar a Adán y Eva seguramente sería olvidarnos de que muchas veces nosotros nos hemos equivocado. Pero también era entender que Dios, que es 3 veces santo, que es bueno porque su esencia es ser bueno, le mostró a ellos
el camino para mantener la comunión. Ujú. Y les mostró todo un bosque, les mostró todo lo que ellos podían poseer y solamente les hizo una aseveración o les dio un mandato de ser. Y les dijo, no comas de este árbol porque si lo comieras ciertamente morirías. Así es. Al hombre se le olvidó muchas veces ver todo el bosque que tenía al frente, todas las posibilidades para poderse centrar justamente en ese árbol, en único árbol del cual se le había prohibido. Y te digo todo esto porque muchas veces las situaciones que estamos pasando no fueron producto del diseño original de Dios. Ujú. Así que cuestionar a Dios en esencia, en sentido estricto, es un grave error cuando nosotros no entendemos que fue justamente por de la desobediencia y el pecado de un solo hombre que la muerte entró y reinó en la vida de todos nosotros. Pero la Biblia también nos dice algo extraordinario y es que nos dice ya en Romanos que así como por un solo hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así también por un solo hombre que es Cristo, que vino a este mundo como ese cordero inmolado, por ese hombre también entró la vida eterna. Así que al final de todas las situaciones problemáticas del mal, siempre a través de Cristo hay esperanza. Amén. Así es, y ese es como el mensaje en donde podemos comprobar que no es por estos pensamientos filosóficos que nosotros vamos a generar una creencia, sino por la palabra misma de Dios que nos hace confiar en eso, en que Él es soberano, es poderoso y tiene las formas para hacer lo que en su perfecta voluntad le plazca. Otro de los problemas, que es el segundo paradigma, es exacto, es ese problema emocional del mal. Y es que como nosotros somos seres emocionales, pues naturalmente vamos a generar emociones frente a una prueba o a una dificultad. Siempre va a pasar eso. Hay algo que va a surgir en ti, que es una emoción, es natural, es completamente, ¿cómo le digo? Natural. Pero ¿qué pasa cuando la emoción es la que domina nuestro comportamiento? Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, hay 3 preguntas que son las preguntas más normales y esenciales que se hace uno cuando está pasando por una prueba, que es ¿qué siento en este momento? ¿Qué pienso en ese momento? ¿Y en qué creo en ese momento? Y son 3 preguntas que si uno analiza dice, wow, pueden definir todo mi actuar respecto a esa prueba. Entonces, pregúntate cuando estás en una circunstancia difícil, ¿qué sentimiento es el que está dominando tu vida? La tristeza, la amargura, la rabia, la ira, el resentimiento. Cualquiera de estos sentimientos o sensaciones, ¿cuál es la que está predominando en ese momento? ¿Qué pensamiento se está pasando por tu cabeza cuando estás viviendo esa dificultad? ¿En qué piensas? ¿En dejar todo? ¿En botar todo? ¿Piensas en no seguir más? Hay tantos pensamientos que pueden llegar a nuestra vida y que pueden afectar nuestro proceder. Y la más importante, y yo creo que la que más nos define, es en qué creo cuando estoy viviendo la prueba. ¿Qué se me pasa por la cabeza? ¿Realmente Dios pasa por ahí? ¿Estoy creyendo o más bien no creo en nada? Ni siquiera no sé, en cualquier cosa en que esto se va a solucionar. Y es algo bien, bien importante, ¿no? Así es. Y fíjate, porque, vuelvo y digo, de pronto explicar estos temas tan profundos con palabras fáciles, así con ese cafecito que usted se está tomando, a veces resulta difícil. Por eso le estamos diciendo que hay muchos enfoques. Le estamos mostrando el enfoque filosófico muy general y ahora el enfoque personal de las emociones. Es un enfoque individual y yo creo que todos en algún momento hemos podido plantearnos estas preguntas y al mismo tiempo hemos podido vivir con algunas respuestas, Así es. malas respuestas. Como tú dices, este problema presenta muchas problemáticas, tantas
que hoy por hoy yo creo que si pudiéramos medir en un porcentaje por qué las personas dejan de ir a una iglesia, y no lo hablo solamente en términos de asistencia, sino en términos de lo que creen en su relación con Dios, yo creo que muchas de las personas que abandonan la fe en Cristo o en cualquier forma de Dios en el que ellos crean, pues uno encontrará una explicación y es: no sé cómo puedo entender mi fe en Dios en términos de la situación difícil por la que estoy pasando. Total. Me cansé de esperar, resulta y Esto no es sucede que, cierto. exacto, Esto no es verdad. porque ella sí recibió una sanación y yo no, Sí, porque a esa persona sí le fue bien y a mí sí. no, porque si abrimos un restaurante en la misma zona, en el mismo lugar, en las mismas sí, y yo que soy, no sé, la persona creyente y me fue súper mal, acabo de perderlo todo. Sí, Y son personas que a través de estas situaciones emocionales, por esto es un juicio muy emocional, comienzan a tomar decisiones radicales sobre su fe en Dios. Y yo siempre le digo a las personas: tener la esperanza de seguir a Cristo no es tener la esperanza de tener solamente a ese ser superior que tiene el poder soberano para intervenir siempre en todas las situaciones de la vida de sus hijos, porque Dios tiene el poder, Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es quien es el único que da la vida, Dios es quien quita y pone reyes, Dios lo es todo. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, como bien lo decías hace un momento en el enfoque teológico, seguramente tiene propósitos aún mayores o superiores a los que nosotros tenemos, que no siempre van a ser medios en los términos del mundo, porque hay cierta incompatibilidad con los términos y valores que el mundo persigue a los términos que Dios persigue. de acuerdo. Algo muy interesante que yo puedo verlo en la palabra de Dios, son muchos los ejemplos, pero ojalá usted algún día estudie los milagros de Jesús, los milagros que hizo Jesús en su ministerio. Y hay una particularidad que por lo menos yo siempre voy a resaltar. Jesús siempre mostró bondad y misericordia por el quebrantado y por la persona que sufría. Pero lo interesante es que en medio del amor intrínseco de Jesús como Dios, también estaba un propósito que siempre fue mayor al del dolor de la persona. Porque Jesús entendía que no solamente estaba el llanto físico de la persona que estaba siendo invidente, ciega de por vida, por la persona que tenía flujo de sangre, por la persona que estaba, no sé, endemoniada. Jesús entendía que después de la vida corporal, de la vida física, iba a haber un lloro y un crujir de dientes que iba a ser eterno. Y cada vez que Jesús se acercaba a hacer un milagro, Jesús le decía: vete, deja de pecar, porque has sido salvo. O sea, el Señor Jesús, antes de sanar a la persona, el Señor Jesús siempre se enfocaba no solamente en dar el milagro material, sino en trascendía el alma de la persona para colocar ese propósito superior de la vida eterna. Y le decía a muchos, Jesús le decía: vete, tu fe te ha salvado, antes de decirle: ve, tu fe te ha sanado. Y el Señor siempre mostraba más a las personas que dudaban de Él ese milagro poderoso físico que la gente reclamaba, para poner esa autoridad y esa potestad de Dios en Jesús. Pero Jesús antes, en su corazón, su intención siempre trascendía. Su propósito era que la persona que había sufrido en esta vida terrenal tuviera alivio en su vida celestial. Así que yo siempre quiero decirte, y te lo digo a ti porque vamos a ir ya al enfoque correcto, que es el enfoque teológico bíblico. Y yo solamente quiero leer rápidamente Romanos capítulo 8, versículo 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Es decir, nada nos podrá separar del amor de Cristo, y eso tiene una explicación muy clara, que es la parte teológica, la parte que sustenta por qué Dios hace las cosas como las hace.
Y es esa, la cruz. La cruz es la única solución, es la única esperanza para el mal y para el dolor. No hay otro camino. Si buscamos por otros lados, nos vamos a enfrentar a una emoción que nos puede alejar de nuestra fe. Nos podemos enfrentar a un pensamiento filosófico en el cual nunca vamos a encontrar respuesta. La única respuesta es la cruz. Y eso tiene una explicación muy clara, y es que Jesús no se distanció del mal, no se hizo a un lado, sino todo lo contrario, le hizo frente, y le hizo frente con la cruz, porque Jesús podía haber dicho no. Y miren justamente lo que dice Juan capítulo 19, versículo 11, que es cuando Jesús ya es arrestado y lo estaban interrogando, y él le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Le está diciendo como, si Dios no hubiese permitido esto, tú no tendrías ninguna autoridad para tomar mi vida. Y eso nos muestra algo muy hermoso, y es que Jesús le hizo frente al mal y decidió hacerlo. Y por eso es como esa esperanza que todos nosotros tenemos. La crucifixión de Cristo constituyó el mayor mal e injusticia que jamás se ha cometido, porque Jesús, pues santo, completo, que cargó los pecados de la humanidad, tuvo que morir por todos nosotros en un acto que no era justo, pero que Dios lo permitió por amor a todos nosotros. Entonces, esa es nuestra esperanza realmente. Amén. Y eso que tú dices, yo solamente quiero, porque ya pasó el tiempo, vamos a terminar ya con esto, pero yo quiero invitarte a que hagas algo. Yo creo que cuando vemos la historia del Nuevo Testamento, de muchos de los apóstoles, discípulos, algo que admiro profundamente de la palabra de Dios y del apóstol Pablo, era darme cuenta que era tan grande su amor que a él no le importaba las situaciones por las que atravesaba. Pablo muchas veces experimentó dolores, experimentó la cárcel, experimentó persecuciones, y aún así él entendía que había un propósito mayor. Hoy en día los cristianos prefieren enamorarse por las cosas que Dios nos da, y claro que sí, son bendiciones porque tenemos un Padre bueno en los cielos que nos ama, que nos dio el Espíritu Santo, que nos ha dado todo. Pero también es un Padre que nos invita a que nosotros entendamos que tenemos un llamamiento superior, a no tener nuestra mirada solamente en lo que hace parte del reino terrenal, sino que nosotros podamos tener la capacidad de todo el tiempo vivir las situaciones buenas y malas con nuestra mirada puesta en el reino de los cielos, en su justicia. Y lo demás siempre, siempre vendrá por añadidura. Quiero pedirte que tengas la capacidad de enamorarte de Dios por lo que Él es, porque Él es un Dios que es inmutable, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. El Cristo que seguimos es el mismo Cristo que se entregó hace muchos años por ti y por mí. Amén. Hoy te hago esta invitación porque muchas veces nos quedamos como el rey Ezequías, tal vez lamentándonos, y es normal, es legítimo, pero quiero que hoy tengas la esperanza, sin importar cómo vaya a terminar la situación por la que estás pasando, que tienes un Dios que pelea tus batallas y que tienes un Dios que con seguridad te va a mostrar que tiene un propósito mayor. ¿Cuál? No lo sé. Ten fe, sé valiente, esfuérzate, continúa, persevera, y te aseguro que vas a encontrar respuesta a tu vida. Amén. Ese ha sido nuestro secreto. El próximo programa que viene va a ser muy especial, porque vamos a contarte tal vez no solamente el enfoque general o personal o teológico, sino queremos hablarte sobre cómo este enfoque teológico, bíblico y cristocéntrico se ha hecho vida en nosotros, y podremos mostrarte cómo afrontar un diagnóstico difícil, cómo continuar aún en medio de la prueba, cómo cantarle a Dios, a ese hacedor de milagros, cuando estamos esperando un milagro. ¿Cómo poder continuar? Si tú realmente lo deseas y quieres ver un testimonio vivo, te invito a que dentro de 8 días no te pierdas este programa. Dentro de 15. Dentro de 15 días, perdóname.
vamos a hacer un programa muy especial. Así que la invitación es esta, a que no se pierda, a que ponga por práctica, que este programa lo llene de fe, que este cafecito que se tomó no solamente traiga y esté cargadito así como para darle energía, sino que también le haya servido para que usted pueda animar su fe en Dios y también a que usted pueda invitar a que dentro de 15 días podamos ver un capítulo, un programa realmente especial que va a ayudar a muchos a ver cómo ese Dios poderoso actúa aún en nuestros momentos de debilidad. Así es, entonces vamos a orar. Señor, hoy te damos muchas gracias, Padre, por este programa, por este mensaje, porque hoy nos has enseñado una vez más tu soberanía, tu poder, tu justicia, tu sabiduría, que no podemos compararla con la humana porque no tiene ningún sentido, sino más bien vivir aferrados a esa esperanza que es la cruz, que es esa vida eterna que nos diste a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Hoy damos gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, gracias por todos aquellos que están recibiendo esta palabra, aún en medio de tanta dificultad, de tantos momentos difíciles. Tú, Señor, eres quien nos da la fuerza para continuar y seguir adelante. Hoy te agradezco por nuestro equipo, por mi esposo, por nuestra iglesia, por todos aquellos que nos apoyan en este proyecto, para que sea aún más los que puedan recibir estos mensajes llenos de vida, de esperanza, sobre todo de salvación, de reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les damos las gracias a todos ustedes por haberse conectado en un nuevo programa, en un programa más de Che Hoy Vive, en esta hermosa temporada, un día más. Si Dios permite, nos vemos muy pronto, en 15 días. Esperen este programa muy especial, lleno de mucho amor, pero sobre todo de palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.